Bueno, pues él no es Fernando Fernández, lo vamos a tener después. Vamos a presentar a nuestro invitado, que yo creo que ya en esta casa no necesita presentación. Él es Ignacio Francés, representa al bufete de abogados IFS Abogados. Muy buenas tardes. Bueno. Y hoy nos habla del cuidado que hay que tener al firmar un contrato, un documento muy importante en nuestro día a día, al que a veces no le prestamos demasiada atención. Nos llevamos muchas sorpresas, ¿no, Ignacio, al firmar? Sí, bueno, yo antes que nada quiero darle las gracias a Fernando, que me ha permitido entrar un poco antes, porque hoy tenía un poquito de prisa. Y bueno, pues gracias, Fernando, ante todo. Y bueno, pues sí, el tema de los contratos es muy importante. ¿Por qué es tan importante el tema de los contratos? Porque a diario nos encontramos con situaciones de este tipo. Hoy en día, hombre, pero ¿qué se entiende por contrato? Contrato es cualquier cosa, prácticamente. Hay contratos con electricidad, hay contratos con la empresa de agua, recogida de basura, comunidad, todo es un contrato prácticamente. Por eso hoy en día pues es uno de los puntos fundamentales del derecho, saber entenderlo, saber lo que nos puede hacer daño a un contrato, saber cuándo tienes que acudir a un abogado antes de firmar un contrato. Y efectivamente, como dices, en muchas ocasiones nos encontramos con auténticas sorpresas. Hoy vengo de recibir a 2 clientes ahora mismo en Cártama con problemas de contratos, precisamente. He venido directo para acá y ayer otros 2, o sea, es muy habitual porque hoy en día los contratos no son ni sencillos de leer, ni son fáciles a la hora de entender. Y claro, pues te encuentras con situaciones en las que o solicitas ayuda o estás firmando algo que no sabes. Y a veces son sentencias de muerte, normalmente. Madre mía. ¿Hay algún contrato que te dé más dolor de cabeza que otro? O mejor dicho, ¿en qué contrato nos tenemos que fijar más? ¿En el laboral, en la compraventa de una casa, en un alquiler? ¿Cuál es el que tú nos aconsejarías, oye? Hombre, ¿o en todos? ¿Todos por igual? Realmente deberíamos fijarnos en todos, porque todos tienen sus consecuencias posteriormente. O sea, si realmente estamos hablando de un contrato laboral, bueno, pues en el contrato laboral te tienes que fijar mucho el tipo de contrato que te hacen, el tipo de puesto de trabajo que normalmente vas a coger, cuál es el convenio que se está aplicando. Ahora mismo estamos llevando 15 despidos, por ejemplo, en los que habían aplicado un convenio que era muy perjudicial para los trabajadores, cuando realmente a lo mejor tenía que cobrar cada uno de ellos 15 o 20.000 euros de finiquito, pues en el convenio que le habían puesto cobraban 1.100 euros o 1.200 euros. Tú fíjate qué barbaridad y qué diferencia. Lo que pasa es que, mira, el contrato laboral se puede luchar después en un juicio y en un procedimiento. Hay contratos que son más complicados de defender una vez que se han firmado. Contratos con bancos. Últimamente está habiendo una cantidad de problemas con bancos, con empresas grandes de luz, de agua, y además utilizan una forma que, independientemente de lo que se pueda creer, yo personalmente considero que son muchas veces coacciones, y es el tema de la figura de la FNEF o el listado de morosos, como se suele decir. Las empresas automáticamente, cuando no cumples el contrato, o incluso a veces, incluso cumpliéndolo, pues cogen y a lo mejor te atacan con el tema de la inscripción en este tipo de empresas, que lo que hacen es no permitirte después pedir préstamos, créditos. Cuando tienes una empresa y a lo mejor tienes que pagar suministros con posterioridad, pues te pueden llegar a hacer la vida imposible. Entonces es muy importante para el tema del contrato leer sobre todo las letras pequeñas y que tan difícilmente pues, se suelen leer, y entender absolutamente todo lo que firmas. Si hay algo que no entiendes, tú tienes derecho a solicitar una copia del contrato para que lo vea tu asesor. Pues hijo, hay contratos muy sencillos y hay otros que te sacan un mamotreto así, te lo ponen en lo alto de la mesa y dices tú, ¿esto cuántos días voy a tardar yo en leer? Pues, y la letra pequeña que tanto nos aconsejáis, ¿quién lee la letra pequeña? Muchas veces ni los abogados, fíjate lo que te digo. Pues... Lo que pasa es que, claro, el problema es que el contrato largo es malo. Es decir, cuando hay un contrato largo, normalmente es más difícil de entender y puede tener a lo mejor cosas ocultas a pesar de que estén a la vista. Es muy importante la forma en la que se escribe en el contrato. Muchas veces la forma cambia el significado. No sé si me entiendes, eso es una práctica habitual. Pues, ¿qué te digo yo? Desde un cambio, por ejemplo, de una modificación de medidas y se llega a un acuerdo entre las partes. Y en ese acuerdo, pues, por ejemplo, pues, ¿qué te digo yo? Se dice, pues va a cambiar la situación y ahora va a ser él el que tenga la custodia en vez de ella.
Bueno, pues a lo mejor lo que no se está dando cuenta la persona que firma es que al cambiar la situación y va a ser recíproca, pues vas a tener a lo mejor que pagar la misma pensión de alimentos y no se establece, cuando realmente a lo mejor pues tú tienes unos ingresos menores. Es decir, hay que valorar mucho lo que dice el contrato y cómo se dice. Porque puedes estar firmando, como vuelvo a decir, pues eso, algo que al final no puedas cumplir y que te pueda meter en un problema aún mayor. O sea, me estás diciendo que lo más importante a la hora de firmar un contrato es mirar los términos. Mirar los términos, muy importante. Y entenderlo. Y si hay algo que no entiendes, pues que te lo aclaren. Y si te lo quieren aclarar, deja constancia de que te lo han aclarado. Ah, pues mira, si dice esto, yo preferiría que el contrato lo diga exactamente así, porque yo no entiendo eso de ahí. No hay que tener miedo a modificar contratos. Hay ocasiones en las que, como te comentaba anteriormente y antes de empezar a hablar, pues te sientes un poco obligado. Desde cuando vas a operarte tienes que firmar un consentimiento renunciando a, por ejemplo, a reclamar. Pues mira, es que te tienen que operar. Si no firmas eso, bueno, pues ese tipo de contratos se firman y si en algún momento ves que hay alguna cláusula después que es abusiva, se puede reclamar en el juzgado. Dinos, aunque sean difíciles y haya letra pequeña, pero 3 o 4 importantes pasos que tengamos que mirar, muy importante. Bueno, el primer punto, el más importante, son las partes intervinientes y cómo qué intervienen. Pueden intervenir en representación de o pueden intervenir como persona física o persona jurídica. ¿Qué significa esto? Hay veces que se firman contratos que acaban siendo nulos porque los firman personas que no son representantes reales de quien supuestamente lo firma. Si viene alguien en representación de otra persona, tiene que aportar un poder de representación que así se conste y que se anexe al contrato. Ese es el primer punto. ¿Quién firma el contrato? Y si se tiene capacidad para firmar, porque si no el contrato es nulo. Si tú, por ejemplo, coges y firmas un contrato de préstamo y le das un dinero a una persona y lo recibe otra persona en nombre de la otra y resulta que no hay un poder ni se especifica, tú has podido perder el dinero. Las personas que intervienen en el contrato es muy importante. En segundo lugar, ¿cuál es el sentido del contrato? ¿Qué es lo que se quiere conseguir? ¿Vale? Eso tiene que quedar muy claro. Es decir, si hay un préstamo, que es un préstamo. Si hay una venta de una vivienda, es una venta de una vivienda. Si es cualquier tipo de venta, muy importante. Y como tercer punto, ver si tiene algún tipo de carga. Siempre poner que tiene que estar libre de cargas y que tú lo compras libre de carga y que en el momento en el que se demuestre algo contrario a lo que se dice en el contrato queda bueno, pues anulado y bueno, que sobre todo pues se apliquen las normas generales de la ley. Hay veces que hay incluso condonaciones en caso de que no se cumpla el contrato. Y hay un último punto que es muy interesante y es el que las dos partes, en el supuesto de que haya problemas, se dirijan a un tribunal arbitral. ¿Por qué? Porque esto es importante. El procedimiento civil, ahora mismo ya con las tasas, vale dinero y es sumamente largo. Mientras que el procedimiento arbitral no es tan caro y es muchísimo más corto. Si hay cualquier tipo de problema, evitamos tener que ir a juicio, fíjate que te lo está diciendo un abogado, yendo a un árbitro que decida entre las dos partes quién lleva razón. Muy bien. También quería preguntarte, porque hay veces que entre amigos, ¿no? Si se quiere vender algo a un amigo o a un familiar, o sea, no hay abogados que interfieran en ese contrato ni nada de eso. Incluso si miras en internet hay una base donde cada persona puede elaborar, digamos, un contrato, ¿no? ¿Eso luego tiene validez? Un contrato entre amigos sin un abogado por medio, redactado por un abogado, quiero decir, o... Si cualquier cosa que se firma... ¿Tiene validez? Tiene validez. Cualquier cosa que se firma y que firma la otra parte. Eso de coger y dejar un contrato y decir, bueno, fírmamelo y dámelo mañana, no. Tú tienes que comprobar el que efectivamente la persona que lo firma es él. Si tú, por ejemplo, aportas un documento, fíjate el riesgo, aportas un documento que te dice un amigo, mira, te lo he firmado yo, mire usted, es que esta persona me ha firmado esto y no me lo da, no cumple el contrato, lo llevas a juicio. Y si resulta que el documento que aportas tiene una firma que no es la de esa persona, puedes incluso meterte en un problema tú por falsificación documental. Porque aportar documentos que no tienen la firma de la persona que dices que realmente lo ha firmado es un delito. Imagínate hasta qué punto. Entonces, la firma siempre tiene que hacerse entre partes. Y un contrato puede tener la dirección que cada una de las partes quiera. No sé si me entiendes. Es decir, se puede firmar un contrato hasta de si tengo un problema con el pelo, me tienes que dar 5.000 euros,
Los contratos entre las partes son totalmente libres. Y siempre que las dos partes sepan leer, escribir y no hayan sido coaccionadas, son contratos válidos. Y parece una tontería, ¿no? Pero en nuestro día a día estamos continuamente firmando contratos. Todos los días. Lo que pasa es que no tienen el tipo de contrato de una parte tal y de otra parte tal, pero contratos todos los días. Y contratos que se incumplen normalmente por las empresas más grandes, todos los días también. Todos los días. Yo no sé si, me imagino que con la cantidad de casos que tendrás, ¿recuerdas alguno para contarnos alguna repercusión de no haber mirado un contrato? Uno de ellos, pues, por ejemplo, es que se ha formado una plataforma muy grande. Son estos contratos que muchas personas firmaban con bancos solicitando una rehipoteca, cuando realmente lo que estaban firmando pues era inversión de créditos en el extranjero, al final con unos intereses brutales. Claro, todo el mundo pensaba que estaba firmando una hipoteca y al año y medio, los 2 años... Sí, bueno, pero hay una plataforma con más de 75.000 afectados en Andalucía. Y bueno, era un contrato que era difícil de entender incluso para letrados, o sea, era una auténtica barbaridad. Y tengo yo clientes que son cirujanos, que son... fíjate tú la diferencia, o sea, de una rehipoteca a una inversión de bienes con unos intereses al año y medio de los 2 años, que claro, de repente al año y medio de los 2 años llegaba al banco y te decía, mire, que es que tiene que ingresar 5.000 euros. ¿5.000 euros de qué? Y dentro de 4 meses, 7.000. ¿Qué me dices? Una auténtica barbaridad, una auténtica locura. Por gracia o por desgracia, normalmente te sueles encontrar con muchos problemas a la hora de firmar contratos con bancos de cierto tipo. Eso suele ser un problema, y ahí yo recomiendo que se acuda cuando hay cualquier tipo de imposibilidad de pago y el banco actúa ejecutando, que se contacte con abogados para comprobar si hay cláusulas abusivas, si se ha instado bien por parte del banco los intereses legales, que muchas veces los intereses no son los legales establecidos, y bueno, que busquen la forma de poder defenderse. Muy bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Como siempre, aprendemos muchísimo contigo. Gracias, muchas gracias.